Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Padre amado, gracias una vez más por esta oportunidad. Señor, continuamos con tu enseñanza, continuamos avanzando conforme a tu diseño, el que creaste desde la fundación del mundo para tu pueblo. Padre mío, es una mañana especial. Es una mañana que tú preparaste para hablar a tu pueblo. Oro, Padre, para que de la misma manera que ministraste mi corazón, tú ministres a tu pueblo y que esta palabra caiga en buena tierra. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo del Dios Trino ministre cada corazón. Camine y obre conforme a ti, Señor. Como dice el libro de Hebreos, que ángeles y arcángeles, ministradores con espadas desenvainadas, rodeen este lugar, porque se hablará palabra santa, palabra ungida del tercer cielo, del Creador de los cielos y de la tierra. Palabra del Shaddai Adonai, del Alfa y la Omega, del principio y el fin, del Rey del universo. Padre, prepara a tu pueblo y que nadie salga de este lugar de la misma forma que ha venido, sino que todos seamos transformados para tu gloria y honra. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús Yeshua, nuestro Señor y Salvador, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada empezamos una serie la cual titulé La ética del reino de Cristo. Amén. ¿Quiénes estuvieron aquí el domingo pasado? ¿Todos? ¿Quién nos visitó ahí por primera vez? A ver, ¿puede levantar su mano? ¿Tu nombre? Arnaldo, bienvenido. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Arnaldo de bienvenida? Dios te bendiga. La serie tiene como fundamento el Sermón del Monte. La semana pasada hablamos del perdón. ¿Lo recuerdan? Hablamos del orgullo. Hablamos de la justicia, del llanto, de la persecución. El Sermón del Monte está dirigido para los discípulos, para el pueblo de Dios. Cristo en una montaña al frente de Jerusalén sube de igual manera como en el Sinaí, al principio en el Éxodo, y proclama los fundamentos de la iglesia. Esa constitución, esa forma de vida que todo aquel que dice ser hijo de Dios, discípulos de Jesús de Nazaret, debe vivir. Pero aquí hay algo importante que debemos tener claro. Todos quienes estaban allí, judíos, esperaban un Mesías guerrero, un Mesías que viniera en caballo, que viniera a destruir a Roma. Pero de repente este hombre se planta, el Señor, y les dice que tienen que ser misericordiosos. Amén. Que tienen que perdonar, que les va a ir bien cuando lloren. Por lo tanto, toda esa estructura religiosa que tienen ellos en el judaísmo
tiene un impacto. ¿Quién es este? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo tengo que tener misericordia del romano? Si tiene siglos pisándome con los impuestos. Porque Cristo no vino a este mundo a liberar a nadie de ningún gobierno secular. Dejó los cielos, se hizo hombre y vino para liberarnos del pecado. Pero ellos no lo entendían. Los versículos que vamos a ver hoy en la serie arrancan en el versículo 13. Pueden acompañarme allí, por favor. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Cristo sentado, están sus discípulos y una multitud. Y les va a empezar a enseñar a vivir conforme al diseño divino. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cómo que somos sal? Lo primero que tengo que saber yo es para qué sirve la sal. Vamos al contexto. Ahí no hay nevera, ahí no hay hielo. La sal ayudaba para conservar, para que los alimentos no se perdieran. Amén. Impide que se extienda la corrupción. La sal también da sed. Potencia los sabores. ¿Quiénes cocinamos aquí? Todos cocinamos, ¿no? Uno puede echarle un comino y el comino ayuda, pero no da sabor. De repente un poco de pimienta, pero tampoco. Pero si utilizamos la sal, todo cambia. Amén. ¿Qué me quiere decir él a mí? Porque si él está diciendo que seamos sal, es porque falta sazón, ¿o no? ¿Lo crees? Lo está diciendo él. ¿Qué significa eso para mí? Cuando yo entro a un lugar, yo debo conservar los principios bíblicos. Esa es mi parte de sal. Atención. Hay una conversación y en la conversación todos se agradan porque hay dos hombres que se van a casar. Y vengo yo y les digo, pues Dios dice que es hombre y mujer. Sal. Amén. Nuestra conducta, nuestro testimonio tiene que generar sed. La sed hace que tú busques agua y te refresque. De hecho, en los bares utilizan el maní y cositas para que tú tomes más bebidas. ¿Sabían eso, no? Claro, es negocio. La sal debe generar en nosotros eso. Usted con su vida
debe transmitir dos cosas con la sal: o el querer tener más sabor o que le vomiten. Porque nosotros no somos caramelo para caerle bien a todo el mundo. Cuando usted representa la sal, usted va a ver dos reacciones en su vida: van a querer más sabor o van a vomitar. Usted tiene que estar preparado para eso. Vosotros sois, es una declaración, es un hecho. No es que serán, sí. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador debe ser sal para este mundo. Usted va a vivir situaciones, hermano, donde va a tener que tomar la decisión de ser sal con sabor o una sal insípida. Y es muy probable que muchos en este lugar y en la iglesia hayan perdido el sabor de la sal. El versículo que hemos leído dice: ¿cómo será salada nuevamente? Si no sala, ¿para qué sirve? Es pisada por los hombres. Las carreteras y los caminos se utiliza esa sal para que en el tiempo de invierno no avance el hielo y el frío. ¿Lo sabían? Pisada por los hombres. Y muchas personas en el principio daban sal con su vida, pero algo pasó que empezaron a ser pisadas por los hombres. Mira esta, mira aquel que decía ser, que Dios era todo en su vida. Sal. Pero míralo ahora. Si no confió en ese Dios que declaró, ¿qué puedo esperar yo? Pisada por los hombres. Nosotros somos sal y nuestra comunión con Él hace que siempre demos sabor. Cuando usted llega en un sitio, llega el gozo, llega la alegría, la fe y la esperanza. Sal, hermanos, es cuando hay un momento crítico y todo el mundo está estresado y usted está tranquilo, confiado. Sal. Yo quiero más de esa sal. Es lo que debería transmitir nuestra vida y nuestro testimonio. Porque si somos los primeros en declarar que seguimos a Cristo, llevar una Biblia aquí y después entrar en pánico y en caos, somos pisados por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. Ya la sal no sirve para nada. El discípulo tiene una gran función: ser la sal de la tierra y dejar de exhibir esta realidad espiritual. Si hay alguien aquí que por alguna razón sabe que está siendo pisado por los hombres, siempre hay una oportunidad de empezar otra vez. El mundo menosprecia al creyente que no es consagrado. Dios vomita al tibio. Amén. Estamos hablando de las finanzas en una reunión y siempre sale el listillo que quiere hacer trampa. Con impuestos, con rebusques, como lo hablé la semana pasada. Pero debe salir de nosotros sal. A mí no me involucres en esa historia. Yo pago. Y punto. Hay que atreverse a ser salado
¿Sabe qué pasa? Que las personas, la iglesia tibia, tiene temor de las consecuencias cuando es sal. Voy a perder amigos, mis vecinos que van a decir en el trabajo. Sal. Amén. Cuando lleguen a esa fiesta digan, llegó el salado. La sal es la verdad. La sal es la justicia. La sal es el amor. Es la misericordia. Es la paz. El que no le guste, ese es su problema. Sea sal. Amén a eso. También dice, sean la luz del mundo. Mateo 5:14, del 14 al 16 dice así. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos llama a ser luz. Él también se llamó luz en un momento. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí hay la relación entre estas dos declaraciones, hermanos, es sencilla. Nosotros exponemos el nivel de luz que es Cristo en nosotros. Hay unos switches, no sé si estarán aquí en Europa, que usted graduaba la luz. ¿Quiénes se acuerdan de eso? Yo soy, ¿sí? Vale. Esa intensidad que usted gradúa ahora se hace con el móvil. Mi esposa tiene una aplicación de la luz del bombillo. Tremendo. Tú lo ves amarillo, después rojo, azul. Eso va a significar su comunión con Él. ¿Entienden? En la medida que usted está al 100% con Él, cuando usted entra en un lugar, todo se ilumina espiritualmente hablando. Las tinieblas, el ocultismo, percibe la luz. Percibe quienes pertenecen al Rey de Gloria. ¿Qué pasa cuando llega la luz? Se disipa las tinieblas. ¿O no? Todo el mundo anda porque no ve nada. ¡Tac! Eso somos nosotros. Y la intensidad de la luz indica la comunión que tenemos con Cristo. Dice el que no debemos estar en un lugar como en el almud, sino sobre una ciudad asentada. Usted no puede ser un cristiano de la secreta. ¿Entienden el término? De la policía secreta. Que nadie sabe que usted es cristiano. Usted está por allí, va al trabajo, va a la universidad y todo, y nadie se entera de que usted es seguidor de Cristo. ¿Sabe quién es su padre? ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde va? Usted va porque sabe que toda esa gente necesita la luz. ¿Qué voy a hacer yo, Dios mío? Si digo un versículo aquí, ay Dios, ya no me van a hablar más. Me van a sacar del chat. Así es que, ¿no? ¿Ok? Cristo te ama. Deja esa vida. Deja esas prácticas. Tienes que vivir este amor de Cristo. Una vez en mis estudiantes del instituto tomé como ejemplo para que entendieran que el amor de Dios es como un donut. ¿Vale? El donut del principio era una rueda. Tenía un hueco en el medio. Y desde que se pierde la conexión con Adán, desde que se pierde la comunión con Dios, todo el mundo ha querido meter en ese hueco cualquier cosa, una tuerca, un tornillo, que significa religiones, el dinero, el hijo, una esposa.
Lo único que va a entrar allí es donut. Es Cristo quien nos ha creado. Por eso, cuando usted quiere llenar su vida con algo, por el vacío que siente, solo lo va a llenar su Rey, el Dios de gloria. Tarde o temprano, ese marido que usted cree que es lo que usted necesita, no califica. Esa esposa, menos. El trabajo y las cuentas bancarias se esfuman y usted vacío. Pero cuando usted sabe que usted es luz, porque Cristo está en usted, eso se proyecta, hermano. ¿O no lo está haciendo este bombillo? Ahí está. Amén. Este mundo va en caída libre. Y cuando usted sabe que usted es luz, que usted es seguidor de Cristo y que Él lo ha creado para su gloria, usted tiene que entender que tiene que trabajar para Él y servirle. ¿O no lo han entendido? Mi vida no me pertenece. Me compraron en la cruz a precio de sangre. Por lo tanto, mi vida tiene un dueño. Romanos capítulo 10 del 14 al 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Luz. No tenga miedo de decirle a la gente: necesitas a Cristo, hermano. Él te ama y murió por ti en la cruz. Hay gente que no quiere la luz y debemos entenderlo así. Hay gente que le gusta la oscuridad. ¿Usted no ha visto uno de esos hijos? No sé, bueno, a mí me pasó un tiempo que tú te parabas a las 12 en la mañana, ibas al 12 del mediodía y todo ese cuarto oscuro y con una sábana en la ventana y parece que viven ahí en una cueva. No sé, no fui yo el único que vio todo eso. Y digo, ¿esto qué es? Si hay un solazo allá afuera. Vampiro. Pero hay gente que sí ama la luz. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Dios de esa gente. Juan, capítulo 3, del 17 al 20, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, 2 puntos. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo no voy a la iglesia, no me interesa la iglesia, porque yo no quiero nadie que gobierne mi vida. No me interesa la luz. Y esta es la condenación. Me encanta, hermanos, porque aquí entra everyone, todo el mundo. ¿Sí lo dije bien? Todo el mundo. Aquí nadie puede decir que Cristo no le dio la oportunidad. Desde Bin Laden, Hitler y desde el monte del Sorte, que el Señor lo reprenda. Todos tienen la oportunidad, amando la luz. Pero hay hombres que amaron las tinieblas. Ya hay condenación. Dice el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz. Claro, porque no hay nada que temer. Cuando usted es íntegro, transparente, usted no tiene temor a nada. Usted va por delante con la cara en alto porque le sirve a Dios. Y cualquier cosa que se levante en su contra van a mentir. Y Dios lo va a proteger y lo va a defender. Pero no es fácil ser íntegro. No es fácil ser luz.
pero en Cristo todo lo puedo. ¿Quién dice amén? Amén. Demostremos la luz de Cristo. El resto se encarga Él. Amén. Yo eché sal. Tú mismo, Señor. Y cierra la puerta. Va a haber alguien en esa reunión que le va a llamar. Mira eso que dijiste. Mira eso que tú tienes. ¿De qué hablas? Llegó la luz. Amén. Somos sal y somos luz. Y de repente el Rey de Gloria hace un giro teológico y doctrinal. No olviden que están ahí sus discípulos y hay una peña grande ahí entre la montaña y Jerusalén. Y dice, no penséis, Mateo 15, el 17 en adelante, que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Claro. Ellos esperaban, escribas y fariseos, que él dijera algo en contra de la ley de Moisés, cuando él mismo fue quien se la dio en el monte. Claro, ellos no lo saben. Muchos se agarran de esto para decir de que hoy todavía hay que usar el kipá. ¿Saben lo que es el kipá? Y todas estas cosas. Ya veremos qué es lo que dice el Señor de esto. Una cosa es eso y otra cosa es que la iglesia haya suplantado a Israel. Y lo he dicho en otros momentos que eso es una herejía. La Biblia establece que hay un tiempo para cada uno. Israel ahorita está en el banquillo. Ahora es el tiempo de la gracia y de la iglesia. Pero Israel es el pueblo de Dios. El pueblo escogido de Dios. Nosotros hemos sido injertados en la higuera que son ellos. Amén. La ley y los profetas era una frase que se utilizaba para decir, mira, todo lo que diga Moisés es un hecho. Podemos ver, por ejemplo, en Mateo 11:13, que dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mateo 22:40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley y en los profetas y en los salmos. La ley establece 5 libros llamados la Torá y los profetas. Amén. En total son 613 mandamientos. Cuando usted va a Jerusalén y pide una granada, ¿sabe lo que es una granada? Cuando usted la abre, dentro hay 613 pepitas. Solo eso pasa en Israel. ¿Vale? Para cuando vayamos, vamos una vez a esa frutería para ver si esto es verdad. Y a contarla, ¿no? Amén. Esa ley estaba establecida en 3 grupos. La ley civil, la ley ceremonial o rituales y la ley moral. Las 2 primeras leyes corresponden a Israel. Este año les dije que iba a hablarles de las fiestas hebreas, porque todas ellas apuntan a Jesús de Nazaret y nosotros debemos conocer los tiempos. El calendario que tenemos ahora, gregoriano por un monje de Roma, se guía por el sol
Israel seguía por la luna. Todo eso es importante que lo conozcamos por los tiempos que vivimos. Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y hoy por hoy la ley que existe para nosotros como gentiles es la ley moral. Por ejemplo, las leyes civiles eran necesarias. Toda esta gente estaba esclavizada 400 años. Salieron como ganado desbocado. Había que ponerle cerca, había que ponerle normas. Miren, una de ellas, Deuteronomio 23:13. Es que hay de todo. Atención. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allá afuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Tenías que tener la espada, el escudo y un pedazo de madera para cuando dieran las ganas, abres ahí la arena, haces lo tuyo y lo vuelves a cerrar. Eso formaba parte de la ley. Tenía que educar a todo un pueblo esclavizado. Por eso era importante que ellos tuvieran lo que Dios establecía para poder vivir. En esa ley civil había derecho de propiedad, regulaciones de salud, leyes de sanciones para el robo y el crimen. Todo esto era para el pueblo hebreo. Leyes para príncipes, para reyes, que no nos correspondían a nosotros. Por eso cuando usted escucha por ahí, es que Dios sigue, que hay que cumplir con la ley. Ven acá, ¿qué ley? ¿Qué ley? ¿Cuál de todas? Que los hijos cuando mientan hay que apedrearlos. Bueno, ¿dónde dice eso? Vale. Pues apedrearlo tú. Pero era así. Porque si vas a cumplir una, tienes que cumplirlo todo. Amén. Luego estaban las leyes ceremoniales o rituales. Estas son las que tienen que ver con el sacrificio, el holocausto, guardar el sábado, circuncidarse. O sea, ¿quieren cumplir una parte? Bueno, yo quiero ser judío. Bueno, es que circuncidarse. Pero tengo 40 años. Hay que echar cuchillo. Eso le corresponde a ellos. Cristo nos hizo completos. En Cristo se cumplió toda la ley. Amén. Todo esto fue para la enseñanza de un pueblo que necesitaba normas y entendieran lo que iban a sufrir a través del pecado. Todas ellas apuntaban a Cristo. Dice Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Usted no puede comer cerdo. ¿Tú comes cerdo? Digo, muchacho, yo amo el bacon. ¿Qué me dices? Pero es que dice la ley que no hay que comer cerdo. Sí, pero eso es para Israel. Usted va al libro de los Hechos y ahí dice, coman todo lo que hay en la carnicería. Ya ha sido santificado en Cristo, solamente oren. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Hay que estudiar la Biblia. Amén. Pastor, hay que tatuarse. ¿Qué dice la Biblia? No te hagas rasguños. Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Todo eso apunta, pero el cuerpo es de Cristo, al Señor. Estos grupos de leyes no se aplican a nosotros, pero hay una que sí se aplica hoy, que es la ley moral. No robarás. No dirás falso testimonio. No desearás la mujer de tu prójimo. No adorarás a ídolos. Todos estos mandamientos son la base, por cierto, de muchos gobiernos y del sistema occidental. Y siguen respaldados por el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomio 18 del 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador,
ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esto está en la ley moral. No es que ahora que estoy en Cristo voy a ver horóscopo, voy a ver que me echen las cartas, que me lean el café y estas historias. O meterte de madrugada allí para que te lean tu futuro y quitarte el dinero. Esto sigue presente hoy. Y si hay alguien aquí que ha practicado esto, hoy es día de salvación. Solo Cristo deshace las obras del mal. El Nuevo Testamento lo reafirma, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si usted, hermano, por casualidad, porque alguien lo invitó a jugar la ouija, hermano, hoy usted necesita oración. Si yo acompañé a mi mamá para ver la brujita del pueblo, para que le dijera si mi papá andaba con otra, usted tiene que oración de Dios. Hablaba ayer con mi madre, permítame decirles esto. Bueno, de cómo está Venezuela y todo lo que ya conocemos. Y yo le digo, mamá, ojalá una bomba de esa hubiese caído en el Sorte, allá en Yaracuy. O la estatua de María Leonza que está al frente de la Universidad Central, ¡bum!, para abajo. Porque es lo que pasa en los pueblos cuando se levanta el ocultismo. Hay que arrepentirse, porque las consecuencias del mal pasan factura. Al principio es bonito. Bueno, yo fui y consulté y mi mamá se puso buena después que yo consulté con aquel. Sí, porque le envió el brujo le dijo el demonio y el demonio dejó de hacerlo. Es la misma peña. Cristo nos da vida eterna. A nadie. Había una mujer que salía en Venevisión en las mañanas. Mi madre. ¿Estará viva? No sé. Chacho, mamá no podía salir sin ver a la mujer. Mujer guapa. Estaba chiquitito. ¿Qué? Hoy te toca, mi madre. Vámonos que se va el carrito, pues que hoy toca. ¿Esto qué es? Eso. La palabra de Dios dice que nosotros creemos por fe. ¿Sí? Pero ahí hay una coma. O sea, que allí usted puede creer en lo que le digan y se cumple. Porque usted está creyendo y ellos lo saben. Créale a Cristo. Y si hay una estampita en la cartera, sáquela. Cualquier historia de Egipto y todo esto, ya arránquelo de su vida. El diezmo está en la ley moral. De la misma manera como había sacerdotes bajo la dirección de Aarón, recibían los recaudos del pueblo. Por cierto, Israel tenía el 30%. Por si 10 es mucho. Amén. De la misma manera como había sacerdotes allí, aquí hay uno hablando. Y aquí hay una iglesia. Dice 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Sigue vigente. El Señor Jesús reafirmó la ley de Moisés,
insistió en cumplirla. Dijo ni una jota ni una tilde. La jota es la letra más pequeña el abecedario griego. ¿Abecedario está bien dicho? No. De las palabras griegas, perdón. Cuando una persona se atreve por conveniencia a cambiar un mandato divino, no le va a ir bien. Él no iba a cambiar nada porque todos ellos hablaban de él. ¿Cómo voy a cambiar yo algo, a erradicar algo que está declarándome en profecía que yo vengo, que yo soy la salvación del mundo? La ley y los profetas hablaban del Mesías. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo significa como tutor para llevarnos a Cristo, así que a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, nosotros necesitamos la ley, pero no para cumplirlas, sino para entender los fundamentos de nuestra fe. Si hay alguien allá afuera que no conoce a Cristo, usted tiene que presentarle la ley para que busque a Cristo. Fornicarios, adúlteros, mentirosos, ladrones, idólatras, homosexuales, hechiceros, brujos, todos tenemos que presentarle a Cristo. Miren lo que los profetas hablaron de él para que él dijera que iba a abolir la ley. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Esto pasó 1000 años antes. De ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él no podía abolir la ley cuando declaraba que él era el Mesías. Salmo 22, 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿Le suena? Las palabras de los fariseos delante en la cruz. Que lo salve él. Salmo 22, 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se han conyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Recuerdan que él pidió agua y le dieron fue una esponja con vinagre? Este salmo tenía 1500 años proclamando lo que iba a pasar en la cruz. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos y rodearon mis manos y mis pies. Horadaron. ¿Saben qué es eso? Profecía cumplida. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Los soldados romanos se repartieron en la cruz sus ropas. Para su información, él estuvo allí desnudo. Todas sus partes íntimas se vieron. No es como lo ponen en las películas. A él lo desnudaron. Por ti y por mí. Isaías lo declara así. 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. No vino a abolir la ley, vino a cumplirla por amor. Así que hay gente que se agarra ahí a contar historias. Tengan cuidado con internet, mi gente.
No he venido a abolir la ley, a cumplirla. Y él allí estaba hablando sabiendo que iba para una cruz, por todo lo que allí estaban. Cuando él entra en ese domingo de Ramos, usted ve ahí, Hosana al Rey de Gloria. ¿Lo recuerdan con las palmeras? El siguiente domingo dijeron, crucifíquenle. Esa misma gente, como nosotros muchas veces. Cuando todo va bien, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando no, esto no funciona. Para terminar en los textos bases del capítulo 5, en los versos 19 y 20, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo que no fuese mayor nuestra justicia que escribas y fariseos? Porque ellos vivían una religión aparente. ¿Usted conoce a alguien que en la iglesia es gloria a Dios, aleluya? Pero en la casa es un demonio. Aquí hay una apariencia de amor, de piedad. Pero cuando sale esa puerta, si las esposas hablaran, si los maridos hablaran, dice mayor que ellos, porque la justicia de Dios viene del corazón. Es cuando usted perdona, cuando usted se humilla, cuando usted se sujeta a Él en amor. La única justicia que Dios acepta para ir al cielo es la que hizo su Hijo en la cruz. Y van los que creen en Él. Y no va más nadie. Pastor, yo nunca he hecho nada. Yo amé a mi mamá, a mi papá, yo no robé, yo no he hecho nada. ¿Vale? Qué bien. Pero la Biblia dice que es por la fe en el Hijo de Dios. Y punto. Se van a presentar allá arriba con carpetas. Hay un video por ahí rodando de eso. Mire todo lo que yo ofrendé, mire todo lo que yo hice, yo levanté escuelas. Y se pone en una pesa y dice ahí, creer en Jesús. Y no sube. Pero llega uno destrozado que no ha hecho nada, pero que ha caído a los pies de Dios y cree en su justicia. Bienvenido. Porque es por gracia. No es por nuestra justicia. Ya Él pagó. Deje de vivir religiosamente. De que yo tengo que hacer esto para ganarme el cielo. No, usted lo hace porque ya está en el cielo. Usted lo hace porque ya ama, porque ya le amaron. Ya uno pagó la factura. Aleluya. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Termino con esto. Si usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en usted. Manifieste la sal que tiene, la luz de Dios en usted. Cristo vino a cumplir toda la ley y por obediencia a ella nos dio vida eterna. Si por alguna razón
usted ha hecho un pacto y un convenio con el mal, como lo dice la ley. Arrepiéntase y renuncie. Yo voy a hacer una oración colectiva. Pero si hay alguien aquí que sabe qué pasó en su infancia y en su familia, y que sabe, porque en el corazón sabemos para dónde me llevó mamá, y eso no se ha declarado ni se ha renunciado, hoy es el día. Yo no puedo estar caminando con cadenas ni historias. Yo quiero ser libre, porque Él vino a hacernos libres para vivir con gozo, con alegría y vivir esta vida en libertad. Pónganse de pie.